Hey, hola de nuevo. Hay un montón de preguntas que la gente siempre me hace en estos videos o por Twitter sobre la ciencia de datos y espero hoy poder resolver alguna de ellas. La primera pregunta es, ¿qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos es un área de estudios y de práctica que combina métodos, procesos y algoritmos para analizar, visualizar y extraer patrones de conjuntos de datos. Estos conjuntos de datos pueden ser estructurados o no estructurados. La ciencia de datos es una disciplina interdisciplinaria, valga la redundancia, y combina la ciencia computacional, las matemáticas, el conocimiento del dominio en donde vas a aplicar la ciencia de datos y algo muy importante que casi siempre la gente olvida mencionar es que también implica la habilidad de comunicar estos resultados, los resultados de tus análisis o de tus modelos. Otra de las preguntas es, ¿cómo es el día de un científico de datos? Y la verdad es que varía, pero digamos que un día típico puede ser en donde aproveches la mañana para dedicarte a terminar de programar y de escribir el código para limpiar algunos datos que vas a utilizar después para entrenar un modelo. Después vas a estar 2 horas o algo así haciendo esto, pero después te vas a reunir con algunos de tus compañeros para una sesión en donde uno de tus compañeros va a dar una plática sobre el último artículo científico que leyó el viernes pasado. Después de esta reunión, toca regresar a programar, pero esta vez tendrías que hacerlo con una compañera que trabaja en el equipo de Data Engineering, y es que te va a ayudar a encontrar algunos datos que están por ahí escondidos en el Data Lake de la empresa. Cuando esta reunión termina, tu siguiente trabajo es hacer unas visualizaciones de datos para una junta que tienes el día de mañana, en donde vas a presentar unos resultados de un modelo a tus stakeholders. No te preocupes si no entendiste muchas de estas palabras que acabo de mencionar. Yo tampoco las conocía cuando comencé a trabajar y las aprendí en el trabajo, así que así se... Otra de las preguntas es, ¿qué es lo que me hubiera gustado saber al iniciar en la ciencia de datos? Y la verdad es que me hubiera gustado saber que no es necesario saber todos los modelos o conocer todos los algoritmos o leer todas las técnicas matemáticas ni conocer todos los artículos científicos para nada. Mi recomendación y lo que me hubiera gustado a mí saber es que es mejor comenzar pequeño, asegurarte de mantenerse actualizado, pero no presionarte por saberlo todo. Otra de las cosas que me hubiera gustado conocer es que a pesar de que hay un montón de cosas que en la actualidad son extremadamente llamativas y a su vez complicadas de entender, cosas como DALL-E o GPT-3 o la famosa que ahora está en las noticias, inclusive lo he visto en las noticias, Stable Diffusion, son cosas impresionantes sin duda. Sin embargo, la gran mayoría de ciencia de datos que ocurre en la industria tiene que ver con técnicas tradicionales y con datos tabulares. A lo mejor no son tan fancies, no son tan llamativas, pero son extremadamente requeridas, así que también tenlo en mente. Y por último, una de las cosas que he visto que a mucha gente la distrae o como que se les complica o sienten que no van a poder hacer nada de ciencia de datos porque no tienen una buena computadora, como sea. Mi consejo es que no te preocupes por el hardware de tu computadora. Puedes acceder a los Jupyter Notebooks desde cualquier navegador de forma gratuita. Además de que hay empresas, por ejemplo Google, Amazon, Kaggle, que te ofrecen inclusive entrenar utilizando tarjetas gráficas de forma gratuita durante algún periodo de tiempo. Así que olvídate del hardware, no pienses que necesites una supercomputadora, que necesitas X cantidad de memoria RAM o que necesitas una tarjeta gráfica, para nada. No dejes que ese sea un impedimento. Otra de las cosas que siempre me preguntan es ¿qué es lo que a mí me gusta más de trabajar en ciencia de datos? Y la verdad es que además de que es una buena área en donde estás relativamente bien remunerado en forma económica, también existe mucho interés de tus managers, de tus jefes, de la empresa en la que estás trabajando para que te mantengas actualizado. Entonces, además de que te digo, tienes una relativamente buena remuneración en lo económico, también existe motivación para que sigas aprendiendo más cosas y eso me fascina. También me suelen preguntar cuáles son las herramientas que utilizo más comúnmente. Y la verdad es que va a sonar muy general y poco descriptivo, pero en la actualidad la herramienta que más utilizo es Python y los frameworks que se utilizan en la ciencia de datos, que son los más comunes, scikit-learn, pandas, numpy. Por ahí existe un poco de TensorFlow y de frameworks de Deep Learning, pero casi todo se resuelve utilizando Python a final de cuentas. También, por la naturaleza de mi trabajo actual, utilizo cosas para orquestar flujos de trabajo, herramientas como Airflow o Plumber. Trabajo mucho con AWS, creando contenedores de Docker y desplegándolos en clústeres de cómputo.
Y obviamente, por ahí también se llega a colar SQL, que es un lenguaje ultra necesario para extraer datos que son súper importantes para entrenar nuestros modelos. Así que no desestimes SQL, es valiosísimo. Obviamente también se me pregunta sobre tips para conseguir trabajo en la ciencia de datos. Y el tip más importante que yo tengo, que te puedo dar desde mi experiencia, es que no te preocupes por encontrar trabajo solamente por el título. No busques solamente trabajos de Data Scientist. Es mucho mejor, y créeme que te va a dar mejores réditos, que te enfoques en las responsabilidades que el trabajo conlleva. Que leas bien la descripción, que leas bien las habilidades que se necesitan y qué es lo que se espera de ti. Y es que en la actualidad siguen habiendo empresas que quieren contratar científicos de datos por el hecho de simplemente tener científicos de datos dentro de la empresa y poder decir, hey, tenemos científicos de datos. Pero la verdad es que si la empresa no tiene una buena estrategia, cuando llegues ahí como Data Scientist, seguramente vas a llegar a hacer ingeniería de datos o vas a llegar a hacer análisis de datos, que a lo mejor no son cosas que tú quieres hacer. Así que fíjate muy bien en la descripción del trabajo y si tienes dudas, pregunta al reclutador o la reclutadora. Y otra de las cosas que también he visto que mucha gente le resulta como que una especie de bloqueo mental o algo así, es que sienten que ya están muy grandes para hacer la transición. Y la cosa es que siempre puedes hacer una transición gradual de un campo hacia otro. Por ejemplo, si eres un desarrollador de software, puedes buscar algún trabajo de ingeniería de datos en donde esos datos que tú estés haciendo en la ingeniería vayan a alimentar modelos para un equipo de data science, por ejemplo. Otra de las transiciones muy comunes que también me he visto y la verdad es que no me sorprende bastante es que hay gente que se dedica a hacer cosas en el frontend que tienen como que un poco más de habilidades visuales o estéticas, qué sé yo, y se cambian a hacer visualizaciones de datos. Que bueno, la visualización de datos a final de cuentas también es parte de la ciencia de datos. Así que recuerda, no tienes que ir de 0 a 100 en un segundo. Puedes hacer una transición gradual y creo que va a ser lo mejor para tu carrera. Obviamente también me preguntan a qué es lo más difícil de trabajar en la ciencia de datos. Y la verdad es que para mí lo más difícil siempre es y siempre ha sido es establecer los límites o los parámetros bajo los cuales se define un trabajo como un buen trabajo. A lo que voy es, en la ciencia de datos siempre puedes hacer cosas para mejorar las predicciones de tu modelo. Puedes hacer cosas como tratar de conseguir más datos, entrenar el modelo por más tiempo, hacer transformaciones de diferente manera. En fin, como que siempre puedes estar moviéndole una cosa u otra y los resultados nunca son fijos. Siempre puedes ir mejorando a pesar de que esas mejoras sean diminutas y cada vez sean más difíciles de conseguir. Entonces, es difícil identificar cuando el trabajo se ha terminado y cuando el trabajo se ha terminado bien. A diferencia del desarrollo de software, en donde tienes los requerimientos bien definidos, en donde si las pruebas pasan, punto, ahí se acabó tu trabajo y te puedes ir feliz. Otra de las cosas que me parecen muy difíciles es mantenerse concentrado en lo que estás trabajando en el momento. A lo que voy es muy difícil no distraerse por todas esas cosas, como yo te mencionaba, súper novedosas que crean imágenes a partir de texto, que crean video, que te permiten editar video de forma automática, utilizando inteligencia artificial, bla, 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 bla. Como sea, hay veces en las que tú estás trabajando, como ya te digo, utilizando una técnica tradicional de Machine Learning, trabajando con datos tabulares, con datos hasta cierto punto medio aburridos, y te puedes llegar a sentir mal o sentir que tu carrera se está estancando porque no estás utilizando Deep Learning, por ejemplo. Es muy difícil esta sensación, pero no dejes que te eche para abajo. Simplemente entiende que es la vida de un científico de datos y además de que te puedes ir educando o ir aprendiendo, practicando estas técnicas seguramente dentro de tu empresa. Otra de las preguntas muy comunes es ¿en qué área se puede utilizar la ciencia de datos? La verdad es que se puede utilizar en absolutamente todas las áreas y que no te sorprendas si ya existe ciencia de datos en donde menos te lo imagines. De nuevo, es muy fácil distraerse y quedarse pensando que solamente existen estos modelos súper maravillosos o fantásticos en los que te permiten generar imágenes a partir de texto. También lo puedes aplicar dentro de tu pequeña empresa o dentro de ese pequeño proyecto en el que estás trabajando. Algo en lo que yo he trabajado es en la priorización de llamadas. Imagínate que tenemos que llamar a un montón de clientes, pero queremos llamarlos a todos ellos de tal modo que satisfagamos a la gran mayoría posible. Entonces tenemos que priorizar a cuáles clientes merece la pena llamar primero y a cuáles pueden esperar un poco más para ser atendidos. Otra de las cosas que puedes hacer es, imagínate que estás trabajando para una fábrica
en la cual tienen un montón de máquinas y lo que puedes hacer es tratar de predecir qué piezas de las máquinas van a fallar y en qué momento, para que en lugar de que fallen y la máquina se prenda en fuego o explote o cause alguna emergencia, la puedes reparar antes de tiempo, sabiendo que, habiendo escrito un modelo, creado un modelo que prediga en qué tanto tiempo ciertas partes van a fallar. Entonces, imagínate, las posibilidades son casi infinitas. En fin, esas fueron las preguntas que casi siempre la gente me hace. Si tienes alguna más específica o si quieres que te cuente sobre algún tema de ciencia de datos o machine learning, déjalo en los comentarios, me gustaría poder ayudarte. Me gustaría agradecerte también si llegaste hasta el final del video, realmente me apoya mucho. Y bueno, también me apoya mucho si le das un like a este video si te gustó. Si no, pues dan un no me gusta para saber que no te gustó. En fin, muchas gracias a los miembros de este canal. Los invito a todos ustedes a que se suscriban si es que no lo han hecho y nos vemos la próxima.